Bueno, la verdad es que la primera parte, pues sí, sinceramente hemos salido al principio bueno, con buena actitud, un poquito con intensidad, pero encontrarte con dos goles, sobre todo el primero, que ha sido un fallo bastante fuerte, y después encontrarte con 0-3 era muy complicado, y bueno, y con ello el equipo, yo creo que la segunda parte el equipo ha reaccionado un poquito, ha jugado con carácter, porque bueno, claro, como he comentado antes, perder 0-3 o 0-4 en la primera parte no nos hemos hundido. O sea, eso demuestra también que tenemos un poquito de carácter y que bueno, que el equipo ha dado la cara, como mínimo. Sí, lo que pasa que ya lo que te digo, perdiendo 0-3, pues el equipo también quiere ir a buscar el golito y meterte en el partido. Ellos aprovechan con dos velocistas que tienen dos o tres velocistas ahí muy rápidos, y bueno, la verdad es que le ha salido bien, y ellos han aprovechado sus ocasiones. Nosotros hemos tenido una muy clara, bueno, prácticamente dos, no la hemos sabido meter. De esas dos metes una, te metes en el partido y a lo mejor el partido cambia. Es que el fútbol es así de complejo. Sí, sin duda alguno, porque la primera parte, sobre todo, la primera parte ha sido horrible, en el sentido de... Yo creo que nos ha afectado mucho los goles. Claro, recibes 4 goles en la primera parte, el equipo lo nota. Sí, hay que estudiarlo todo, esta semana trabajarlo, hablarlo con calma, intentar mejorarlo, claro, trabajando durante la semana. La verdad, el equipo trabaja muy bien, pero bueno, luego los resultados son los que son, y verdaderamente la gente, todos ya nos conocen, saben que tenemos problemas en la espalda y lo aprovechan.